Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición nocturna de Fuera de Récord, un domingo como siempre, muchas informaciones. Si me ven más feliz de la cuenta, no es para menos, la victoria del equipo dominicano representado por mi equipo azul, el glorioso Licey, nuevamente puso en alto el nombre de la República Dominicana, los Tigres, la República Dominicana, la Corona 23 y el Licey con esta victoria frente a Venezuela. Llegamos entonces a la número 11, el equipo más ganador de la República Dominicana, mi equipo azul. Estoy ronco, director, estoy celebrando desde que ganamos aquí la final y no me he parado de celebrar, definitivamente. Y esta victoria también convirtió a José Offerman como el primer manager del Licey, primer dominicano que gana en Venezuela una serie del Caribe. Los otros managers con lo que el Licey había ganado precisamente en Venezuela, ninguno eran dominicanos. Así que José Offerman, con todo y los bullying que le hicieron y presión, llevó el equipo hasta el máximo nivel. A buena hora y siguen las celebraciones, se ha gozado mucho. El país está desde el viernes en la noche, sábado y hoy domingo. Fuerte el bandereo. Definitivamente, una gran victoria, porque ya habíamos perdido el primero en la serie regular contra Venezuela. Después de ese repaso de la Serie del Caribe y todo lo que pasó en este importante torneo regional, que para algunos es la pequeña serie mundial, en el plano local, el tema de las tres causales ha mantenido el Congreso Nacional ardiendo. Definitivamente está que arde el Congreso Nacional. La decisión de los senadores de aprobar el controversial Código Penal sin las tres causales ha desatado un gran avispero a lo interno del Congreso Nacional. De hecho, hay muchas expectativas. Se habla de posible marcha para este martes por los grupos feministas, que más adelante vamos a hacer contacto, director, el esfuerzo de hablar con los representantes, las representantes de los grupos feministas que se mantienen firmes en su lucha. Sin embargo, hay muchas conjeturas con el tema de las tres causales. Yo he planteado y me inscribo de que yo soy partícipe de que se apruebe el Código Penal sin las tres causales, si es el problema. El país debe seguir. Esa legislación tiene 100 años, ese Código Penal viejo, 100 años, tiene 40 esperando y 20 de debate. 20 años en el Congreso Nacional debatiéndose el tema del Código Penal y el tema de las tres causales ha sido el gran dolor de cabeza. Ese Código Penal tiene grandes conquistas, hay puntos que son importantísimos, hay artículos del Código que yo lo veo saludable, que ojalá que se aplique finalmente. Es el cúmulo de penas. Usted tiene un delincuente conocido, mató uno, 20 años. Otro, cuando sale, 20 más. Entonces, el cúmulo de penas, porque no hay cadena perpetua en la República Dominicana, ni tampoco tenemos la pena de muerte, cosa que yo lamento, que en el país no haya la pena de muerte, porque la pena de muerte existe en Texas, y con el perdón de los defensores de los derechos humanos, hay gente, delincuentes, que ya su situación no les permite continuar con vida, y algo hay que hacer porque el Estado Dominicano sigue manteniéndolo en las cárceles del país, con el presupuesto, con el dinero que pagamos. El tema de los dominicanos, alto sale el costo, por eso yo admiro tanto a Bukele, como le ha metido el pecho con todos los delincuentes, y entonces ese Código Penal es un código importante, tiene grandes artículos, insisto, que se apruebe sin las tres causales, porque finalmente el país debe continuar. El tema del ácido del diablo también lo condena, es un punto importante. Recuerden que aquí grandes hechos han llenado de luto, sangre y dolor a las familias dominicanas, porque el ácido del diablo ha sido utilizado por delincuentes para delinquir, y entonces no hay una condena ejemplar por falta de un código que permite ese castigo a esos delincuentes, y por eso hay aspectos de ese Código Penal que deben ser aprobados. Y después las tres causales se le buscaría un bajadero, porque definitivamente es un tema de voluntad política y los intereses están al doblar de la esquina en el Congreso Nacional, y mucho menos ahora, a un año
de prácticamente las elecciones municipales. Vamos a ver el trabajo que hizo Camilo Javier a propósito de este controversial tema. La aprobación en primera lectura el pasado miércoles del proyecto de ley de un nuevo Código Penal en el país, sin incluir en la iniciativa el aborto en 3 causales, como reclaman desde hace años diversos grupos sociales, ha desatado un avispero. La pieza fue aprobada con el voto de 23 senadores de 27 presentes. Luego de más de 20 años de debates y tropiezos, el proyecto de 421 artículos ha ganado el interés de sanción por parte de la mayoría de representantes de las bancadas partidarias antes del 15 de este mes, cuando cierra la legislatura extraordinaria. Hubo un conflicto también, discusiones fuertes en cuanto al tema de los derechos de la niñez. Hubo conflictos fuertes en cuanto al tema de la prescripción de la corrupción. Esos eran los elementos que estaban en fuerte discusión en el código, una vez ya sacado el tema de las 3 causales. El vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, llamó a que las 3 causales se puedan incluir en una ley especial, propuesta que de inmediato tras ser sometida a votación fue rechazada por la mayoría. Que excluyamos de esta pieza todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, para que lo conozcamos en una ley especial. Mientras que la senadora Farideh Raful, la abanderada de la lucha en favor de las 3 causales sobre el aborto, manifestó que nunca va a claudicar en cuanto a sus creencias. Se está manteniendo una sanción penal a las mujeres que incurran en una interrupción al proceso de gestación. No se establecen criterios ni se establece nada sobre qué base se van a emitir esas sanciones. La norma tiene más de 70 nuevos tipos penales. En el ánimo de los congresistas está que la pieza pueda ser convertida en ley en la actual legislatura extraordinaria. Para Fuera de Récord, Camilo Javier. Bueno, ya lo vieron el trabajo de Camilo Javier, interesante como siempre. A propósito del tema, director, vamos a hacer contacto. Vamos a ver si conseguimos a Gildalia Ten, Virtudes de la Rosa, Sergia Galván, cualquiera de esas líderes feministas que han llevado la voz cantante, la bandera que ha trillado en su lucha en esta batalla del Congreso Nacional a propósito del tema de las 3 causales. Hay que reconocer que las féminas, los grupos feministas han mantenido una postura firme y coherente, y sé que va a ser una batalla ardua. Hay que destacar, señores, que en el pasado, creo en el 2006, Leonel Fernández tuvo la oportunidad y lo devolvió. Danilo Medina en el 12 también, cuando llegó el debate del Código Penal, después de esa aprobación, creo que lo devolvió al Congreso Danilo Medina. O sea que ha sido un ir y venir de este tema de las 3 causales, porque los intereses, ningún partido político, al parecer los presidentes no han querido jugársela ni entrar en contradicción con el tema de la Iglesia Católica con este punto, las 3 causales. Está con nosotros, ¿quién, director? ¿Quién? Sergia. Sergia Galván. Buenas noches, qué bueno que hicimos contacto. Sergia Galván es una luchadora feminista, maestra, educadora, una mujer que ha mantenido la voz cantante al frente de los grupos feministas. Sergia, gracias por nuestro llamado, por aceptar nuestra invitación, nuestro llamado a esta hora de la noche para edificar al país con este tema tan controversial. Buenas noches, bienvenida a Fuera de Récord. Muchas gracias. Sergia, ¿qué le parece esta decisión del Congreso de excluir las 3 causales para la aprobación de este Código Penal? Considero que la decisión del Senado de excluir las 3 causales del Código Penal es un desacierto, es una decisión un poco insensata y que se coloca de espalda a la demanda mayoritaria de la ciudadanía, que hace ya bastante tiempo está de acuerdo en que se despenalice el aborto en las 3 causales. Esa decisión evade
hacer frente a los problemas que se derivan de la prohibición absoluta del aborto, como es el alto índice de mortalidad materna. En República Dominicana, entre el 8 y el 13% de la muerte materna se debe al aborto en condiciones de riesgo. Además, alrededor de 25.000 complicaciones por aborto, ya sea espontáneo o inducido, llegan a los hospitales públicos cada año. Entonces, realmente es un serio problema de salud al que con esa decisión evaden dar respuesta. Pero además, esta decisión es incongruente con nuestro marco constitucional, con nuestra Constitución, que manda a garantizar la salud, a garantizar la vida, la dignidad y la integridad de la persona. La Constitución misma establece que nadie puede ser sometido a un procedimiento que vulnere su salud o que vulnere su dignidad y su integridad. Además, contraviene el principio contra la tortura, que también está establecido en la Constitución. Porque significa tortura obligar, por ejemplo, a una mujer con un embarazo sin cerebro o un embarazo que se sabe que no va a morir, obligarla a que cumpla los 9 meses de embarazo a sabienda de que su criatura va a morir, es un acto de una crueldad y de una barbaridad impresionante. De igual modo, significa también un acto de violencia obstétrica incluso, obligar a una mujer que está embarazada de un embarazo que pone en riesgo su vida, por ejemplo, un embarazo fuera del útero, un embarazo estando en una situación delicada, por ejemplo, de cáncer, en proceso de quimioterapia. O sea, todo eso vulnera la salud y la integridad y significa violencia obstétrica. Usted exponer a una mujer a que muera en estas circunstancias. Igualmente, es casi como una consagración de la pena de muerte. Lo que pasó con Esperancita. Se sabía que si Esperancita seguía con ese embarazo iba a morir y prefirieron dejarla morir. Entonces, creemos que por eso es una decisión desacertada. Esperamos que el Senado reconsidere esa decisión en el entendido de que esto se trata de 3 situaciones excepcionales, de 3 situaciones extraordinarias para garantizar la salud y la vida de las mujeres. ¿Se dan ustedes por vencida y cuáles acciones piensan tomar en lo inmediato ante esta situación? Llevamos más de 20 años en esta lucha y definitivamente no nos damos por vencida. Justamente anoche tuvimos una asamblea para definir los planes que vamos a hacer y dentro de esos planes lo primero es seguir demandando que el Senado y el Congreso, en términos general, asuman las 3 causales, porque todavía es un proceso que no se agota en el Congreso. Estamos demandando que el Senado reconsidere su decisión el martes, cuando va a celebrar, cuando va a hacer la segunda lectura,
que haga una reconsideración. En caso de que el Senado no lo haga, estamos demandando que la Cámara de Diputados tome en cuenta estas 3 causales, que presten atención a la ciudadanía, que presten atención a la población, que hagan una lectura de todo lo que pasó con esa decisión que tomó el Senado en primera lectura, la reacción nacional en contra de esa decisión. Entonces yo creo que es momento también de tomar el termómetro político. En caso de que el Congreso se coloque nueva vez de espalda a la demanda de tantos años de la ciudadanía, apelaremos al presidente de la República para que lo observe, igual que hizo el presidente Fernández, igual que hizo el presidente Danilo en 2 ocasiones. Si tampoco encontramos una respuesta garante de derecho en la decisión del presidente, acudiremos a los tribunales nacionales e internacionales de ser necesario. Eso como vía legal. Pero además estaremos movilizándonos, como siempre lo hemos hecho, porque este es un derecho al que no vamos a renunciar, es el piso mínimo de garantía de salud, dignidad e integridad de las mujeres, y no vamos a renunciar. No puede haber democracia en un país que violenta un derecho tan elemental de las mujeres como el derecho a la vida y a la integridad. No puede haber democracia cuando un Estado condena a pena de muerte a las mujeres frente a un embarazo que pone en peligro su vida. No puede haber democracia, no puede haber desarrollo en un país que fomente la violencia de Estado por obligar a una mujer víctima de una violación sexual a continuar con el embarazo fruto de esa violación de manera obligada. Pero tampoco se puede definir como un Estado social, democrático y de derecho cuando a una mujer que intenta salvar su vida frente a un embarazo que la pone en peligro, la respuesta del Estado sea la cárcel. No puede ser un Estado social y de derecho cuando la respuesta frente a un embarazo inviable, que ni siquiera es una responsabilidad de la mujer, la condena a la cárcel. Porque aquí tenemos que hablar claro. De lo que se trata es de cárcel. Lo que está en juego, lo que están pidiendo es cárcel para las mujeres, cárcel para los médicos, la familia y el personal que intervenga frente a una interrupción del embarazo. Eso es lo que se está pidiendo, es cárcel. Y detrás de todo esto también hay una gran doble moral, porque en privado la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados dicen estar de acuerdo. Son tan... no sé ni cómo calificarlo, pero la verdad que me resulta indignante cuando los escucho en privado decir incluso que ellos han mandado a hacer interrupción de embarazo cuando se han visto en la necesidad frente a una de estas causales. Entonces, como en privado te dicen que están de acuerdo y luego en el plenario de ambas cámaras levantan la mano en contra. Eso es doble moral, eso es una irresponsabilidad legislativa y eso es una cosa vergonzante. Entonces, nosotras vamos a seguir en esta lucha. Nosotros también hacemos un reconocimiento a los diputados
que se han mantenido firmes en esta lucha, como el diputado José Horacio Rodríguez, como la diputada Aide López, y a los senadores y senadoras que han estado también firmes defendiendo este justo derecho, como la senadora Ginette Burnigal, Farideh Raful, el senador Iván Lorenzo. Y bueno, nosotras vamos a seguir con esta lucha. No nos vamos a detener. Es probable que yo no lo vea, pero bueno, por lo menos me queda la esperanza de seguir luchando por las generaciones que me van a preceder. Pero no nos vamos a cansar y vamos a seguir porque esto es justo y en algún momento va a pasar. Estamos hablando que en el mundo es un minúsculo grupo, 195 países donde está permitida la interrupción del embarazo en su totalidad o en algunas de estas circunstancias. No llegamos a una decena de países en el mundo que sacrifican a las mujeres de esa manera. Y yo me pregunto siempre, ¿en qué momento República Dominicana cayó en esta situación? ¿En qué momento República Dominicana se convirtió en un país tan cruel y tan intolerante para las mujeres, para las madres? ¿En qué momento? ¿En qué momento? La otra cosa es que el martes vamos a estar a las 2 de la tarde también frente al Senado, esperando una respuesta de los senadores y senadoras. Deme un momento, espérese. Usted me habla de llevar la lucha hasta las últimas consecuencias en el plano nacional y de ser así internacional, pero hay un detalle importante. Aquí tenemos altas cortes, le quedaría en escenario solamente el del Tribunal Constitucional. ¿Estarían ustedes en esta disposición de ir al Tribunal Constitucional de ser necesario? El Tribunal Constitucional podría ser una opción, podría ser uno de los recursos de garantía de derechos al que podríamos acudir, aunque también nosotros tenemos muchas dudas por el conservadurismo, por el retroceso, por la falta de una visión amplia de lo que significan los derechos humanos y los derechos fundamentales que prima en la mayoría de quienes integran el Tribunal Constitucional. Entonces, pero no descartamos que acudir a este tribunal, no lo descartamos. Mire, la senadora Ginette Burnigal de Puerto Plata ha dicho que, bueno, algunos congresistas se mandaron popularmente, dieron marcha atrás a su postura por el temor de la Iglesia Católica y la presión social y el temor a perder votos, porque recuerden que estaban a doblar de la esquina de las elecciones municipales, son en febrero del año próximo y las presidenciales en mayo, en la segunda semana de mayo del año próximo. O sea que estamos en un año preelectoral y de ahí la presión de que nadie se la quiere jugar en el Congreso Nacional para evitar, dice Ginette Burnigal, perder votos en las elecciones venideras. ¿Qué le parece esa postura? Los senadores y también los diputados siempre plantean que es el miedo a las iglesias, el miedo a perder votos. Pero yo quiero decir que eso es algo infundado y que eso no es cierto. Aquí, cuando estábamos en la discusión de la Constitución en el 2009, 2010, recuerdo que en esas elecciones a los 32 diputados que estuvieron de acuerdo
y que mantuvieron una lucha permanente en contra del artículo 37 y que defendían las tres causales, que eran unos abanderados de las tres causales en el Congreso. La Iglesia Católica lo difamó como nunca se había hecho en el país, sacaron una lista, incluso llegaron a publicar la lista en los colegios electorales, en violación también incluso a la normativa electoral. Yo recuerdo ir al colegio donde me tocaba votar y exigir a la Junta Central Electoral que eliminara de ese colegio esa lista que estaba colocada. Y yo no ejercí el voto hasta que no vinieron de la Junta Central Electoral y los observadores y quitaron de ese colegio electoral el afiche pidiendo que no votaran por esos 32 legisladores. Y vaya sorpresa. Casi todos, creo que solo 2, no se reeligieron. Y vaya sorpresa, quienes lideraban ese proceso no tuvieron el voto favorable del pueblo. Recuerdo a José Ricardo, por ejemplo, que era el que coordinaba, que presidía la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y que era uno de los principales promotores en contra de las tres causales, y no pasó. Pero lo mismo pasó con Maldonado, y no pasó. Y todos sabemos en qué circunstancias le dieron el voto a otro personaje que todo el mundo sabemos que no ganó y que hubo que hacer un arreglo ahí para dejarlo. Entonces, eso no es verdad, que defender las tres causales quita voto. José Horacio Rodríguez fue uno de los diputados de los candidatos más atacados porque estaba a favor de las tres causales y fue el diputado que sacó la mayor cantidad de votos en el Distrito Nacional en la circunscripción 1. El más atacado por eso. Farideh Raful, durante toda su campaña a senadora, se mantuvo en el distrito, se mantuvo con una postura firme a favor de las tres causales. Y quienes perdieron fueron precisamente los otros candidatos que estaban en contra de las tres causales. Entonces, no es verdad que ir a favor de las tres causales, que ir a favor de los derechos humanos, que ir a favor de la garantía de derechos quita votos. Eso no es verdad. Eso es un cuento que las élites religiosas y la élite política han impuesto. Esa es una narrativa que han construido para sabotear avances en el ámbito de los derechos. Pero eso no es cierto. Incluso, está muy claro, la vez que el presidente Danilo observó el Código Penal porque no tenía las tres causales y planteó firmemente las tres causales, fue elegido ese mismo año con más del 60% de los votos. Entonces no es cierto que defender los derechos de las mujeres quita votos. No es cierto que defender el derecho a la no discriminación quita votos. No es cierto que defender el derecho a la igualdad quita votos. No es cierto que defender el derecho de los migrantes quita votos. Eso no es cierto. Esa es una narrativa de la ultraderecha, del ultraconservacionismo, o conservadurismo, para meter miedo. Entonces, eso no es cierto. Y ojalá los senadores y los diputados presten atención también a lo que ha sido el comportamiento del voto en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias. Tremenda participación, como siempre, de la líder feminista, luchadora, profesora, educadora, y una mujer muy conocida, siempre se mantiene firme en esa lucha a favor de los grupos feministas. Sergia Galván, por estar con nosotros a esta hora de la noche. Ya lo escucharon. A la pausa, director, cambiar de canal, Castro Lindo Federal. A la pausa, ya volvemos.